Control de gases y vapores, absorción y adsorción. Absorción consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido con el cual forma una solución. Se utiliza cuando las concentraciones de los gases a tratar son relativamente bajas. El procedimiento consiste en poner en contacto el gas con el líquido limpiador para luego separar el gas limpio del líquido contaminado. Las unidades de absorción de gas deberán permitir un total contacto entre el gas y el líquido solvente, de manera que ocurra difusión en la interfase. La absorción es reversible, lo que permite combinar en una misma planta procesos de absorción y desorción para reutilizar el absorbedor y poder recuperar el componente absorbido, en la mayoría de las veces con elevada pureza. La absorción puede ser física si la separación es por disolución, o química si el compuesto que se quiere eliminar reacciona con el solvente seleccionado. Características de los rellenos de absorción. Número 1. Químicamente inerte frente a los fluidos, ya que solo puede absorber el contaminante seleccionado. Número 2. Tener pasos adecuados para ambas corrientes, ya que no debe permitir una excesiva retención de líquido o caída de presión. Número 3. Proporcionar un buen contacto entre el líquido y el gas, debido a que debe haber difusión en la interfase. Número 4. Costo razonable. Algunas aplicaciones son las siguientes. Recuperar productos de corrientes gaseosas con fines de producción, ya sea en producción industrial o en recuperación de gases ácidos. Número 2. Control de emisiones de contaminantes a la atmósfera, reteniendo las sustancias contaminantes. Maquinaria de absorción. Tanques de burbujeo es un aparato con el cual una corriente de gas en forma de pequeñas burbujas es introducida en un líquido. Si el diámetro del tanque es pequeño, el burbujeador localizado en el fondo del tanque puede ser simplemente un tubo abierto para que entre el gas en el líquido. Si el diámetro del tanque es mayor o igual a 0.3 metros, se deben utilizar varios orificios, los cuales pueden tener el tamaño de 1.5 a 3 milímetros distribuidos en el fondo del tanque. Tanques de agitación mecánica. La agitación mecánica de un líquido, efectuado por lo general mediante un aparato giratorio, es adecuada en especial para dispersar sólidos, líquidos o gases en un líquido y se usa en muchas operaciones de transferencia de masa, dado que se consiguen turbulencias elevadas, lo que produce buenos coeficientes de transferencia. El método más utilizado en tanques líquido-gas es con mamparas, dado que su presencia reduce remolinos y aumenta las corrientes verticales. Absorción y columna de platos. Las torres de platos son cilindros verticales en el que el líquido y el gas se ponen en contacto en forma de pasos sobre platos o charolas. El líquido entra en la parte superior y fluye en forma descendente por gravedad. En el camino fluye a través de cada plato y a través de un conducto al plato inferior. El gas pasa hacia arriba a través de orificios de un tipo u otro en el plato. Entonces burbujea a través del líquido para formar una espuma y se separa de la espuma y pasa al plato superior. Tipos de torres de plato: plato perforado, plato de válvulas y plato de capuchones. Torre de aspersión. El líquido puede atomizarse en una corriente gaseosa por medio de una boquilla que dispersa el líquido en una aspersión de gotas. El flujo puede ser a contracorriente, como en las torres verticales con el líquido atomizado hacia abajo, o paralelo, como en las cámaras horizontales de aspersión. Estos aparatos tienen la ventaja de una baja caída en la presión del gas, pero por otra parte tienen cierta desventaja. El costo de bombeo para el líquido es relativamente elevado debido a la caída de presión a través de la boquilla atomizadora. Lavador de Venturi. En estos aparatos, que son similares a eyectores, el gas se lleva hasta el cuello de un Venturi por una corriente de líquido absorbente atomizado en la sección convergente del dueto. El aparato se usa especialmente en los casos en el que el líquido contiene un sólido suspendido que taparía el plato, utilizado más comúnmente en las torres de platos y empacadas. Se usa también cuando se requiere una caída de presión del gas más pequeña. Las torres empacadas se usan para el contacto continuo contracorriente de un gas y un líquido en la absorción.
La torre consiste en una columna cilíndrica que contiene una entrada de gas y un espacio de distribución en el fondo, una entrada de líquido y un dispositivo de distribución en la parte superior y el empaque o relleno en la torre. El gas entra en el espacio de distribución que está debajo de la sección empacada y se va elevando a través de la abertura del relleno. Así se pone en contacto con el líquido descendente que fluye a través de la misma abertura. El empaque proporciona una extensa área de contacto íntimo entre el gas. Adsorción. Es un proceso de separación que se basa en la capacidad que tienen ciertos sólidos para remover en forma preferencial componentes gaseosos o líquidos de una corriente. La adsorción es una técnica especialmente útil en los casos siguientes. Número 1. El gas contaminante no es combustible o es difícil de quemar. Número 2. El gas contaminante es lo suficientemente valioso para justificar su recuperación. Número 3. El contaminante se encuentra en una concentración muy diluida en el sistema de escape. Número 4. Para gases que contienen solo pequeñas cantidades de contaminante, los que resultan difíciles de purificar por otros medios. El hecho absorbente utilizado se puede elegir entre un tipo regenerativo, cuando la concentración del contaminante de la corriente de gas es menor a 1 o 2 partes por millón, y se puede desechar el material absorbente y el absorbido, y uno no regenerativo cuando la concentración del contaminante excede a varias partes por millón. Las características más importantes que debe reunir un buen absorbente son las siguientes. Número 1. Alta capacidad de absorción. La relación de equilibrio entre las fases influye en la eficacia con que se alcanza la capacidad. Número 2. Propiedades físicas y tamaño de la partícula adecuado, para que éste pueda garantizar la resistencia mecánica y facilidad de manejo. Número 3. Costo bajo, tanto de materia prima como de proceso de fabricación. Número 4. Fácil regeneración. Entre las principales aplicaciones de la absorción tenemos: número 1. Eliminar olores y contaminantes procedentes de gases industriales. Número 2. En la recuperación de vapores de solventes valiosos del aire y otros gases. Es una energía limpia basada en el aprovechamiento de la energía solar y la utilización de sustancias que no generan impacto ambiental para suplir las necesidades de refrigeración en zonas no energizadas. Máquina tritérmica de adsorción. Esta máquina se compone fundamentalmente de un absorbedor, el cual se conecta para flujo de fase vapor alternativamente a un condensador y a un evaporador. Energéticamente se conecta a una fuente de calor a alta temperatura, otra de disipación de temperatura intermedia y por último a la fuente de baja temperatura, que es donde se da el efecto útil como máquina de producción de frío. Las transformaciones que componen el ciclo básico de adsorción se presentan en el siguiente diagrama de presión versus temperatura, junto con las interacciones que tiene la máquina con las fuentes de energía. Primero tenemos compresión y calentamiento a volumen constante, durante el cual el absorbedor se aísla del resto de la instalación y se pone en comunicación con la fuente a mayor nivel térmico. La desorción del gas que se produce en el volumen libre del absorbedor conlleva a un aumento de presión. Esta fase finaliza cuando la presión se iguala a la del condensador. Desorción a presión constante. Esta fase es llamada regeneración, ya que deja al absorbedor listo para una nueva fase de frío. Finaliza cuando el absorbedor alcanza la temperatura máxima. Despresurización a volumen constante. El absorbedor se aísla del resto de la instalación y se enfría con el medio de disipación a una temperatura intermedia. El proceso finaliza cuando la presión llega a ser la del evaporador. Adsorción a presión constante de los vapores producidos durante la etapa de producción de frío a temperatura sub-cero. Esto provoca un aumento de concentración de vapor y así vuelve a repetirse el ciclo. Ciclo de recuperación de masas.
En un ciclo de adsorción, la presión es diferente en el absorbedor y el desorbedor. La máquina utiliza esta diferencia para producir la recirculación de masa mediante una conexión del absorbedor de alta presión y el de baja presión a través de una tubería. En esta máquina se dan dos procesos de enfriamiento a partir de una única fuente de calor. Estos consisten en dos torres llenas de alúmina activada. Usan la propiedad físico-química del desecante para retener el vapor de agua durante la fase de secado. En el siguiente diagrama se presentan las 5 fases del ciclo operativo. Primero se da la adsorción. El aire comprimido húmedo ingresa a la columna 1A a través de la válvula 6. Se deshidrata al recorrer el lecho absorbente y sale seco a la línea de consumo a través de la válvula 2. Luego, en la regeneración, una pequeña porción de aire seco es pasado a contracorriente y llevado a presión atmosférica por la columna 1B, el cual remueve toda la humedad que fue retenida en la fase previa. Luego de regenerar la columna 1B, el aire cargado de humedad es liberado a la atmósfera a través de la válvula 7B. En la represurización, mediante el cierre de la válvula 7B, el flujo de aire seco de purga comienza a represurizar la columna 1B hasta igualar la presión de la otra columna. En la inversión quedan dadas ya las condiciones para que la válvula 6 cierre y se garantiza que no hayan caídas de presión en la línea. En la descompresión invertida la función de la columna, la válvula 7A se abre, permitiendo la regeneración de la columna